Gracia y paz sean a ustedes, amados hermanos y hermanas, en este día del Señor, en este día para glorificarle nuevamente. Es un privilegio. Si nosotros nos ponemos a pensar que tenemos esta oportunidad de sentarnos tranquilamente, abrir las Escrituras y escucharle. En este caso vale la pena que hagamos un esfuerzo extra porque es una enseñanza muy curiosa que nos hace nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Y por eso le puse este nombre, saliendo del error. Saliendo del error. Esta enseñanza que Jesús menciona en esta conversación con sus discípulos es una de esas enseñanzas que, como uno podría decir, nos retuerce por dentro. Es como si el Espíritu Santo tomara nuestra alma y nuestro espíritu y le diera un remesón firme de adentro. Como seres humanos, nosotros siempre tenemos esa esperanza de ser recompensados. Nosotros anhelamos de hacer las cosas para obtener una recompensa por lo que hacemos y sobre todo, hermanos, si nosotros lo hacemos bien. Ahí queremos tener reconocimiento, recompensa. Sin embargo, cuando vemos lo que el Señor dice en esta enseñanza, nos encontramos con una verdad que no se ajusta, a nuestra forma de pensar, a este sentir que tenemos. Por eso necesitamos abrir ahora nuestro entendimiento y dejar que esto penetre en nosotros para que no seamos embaucados por el engaño de la autoestima. Famoso tema de la autoestima, que finalmente es un tremendo engaño. Y como lo vimos el domingo pasado, esta autoestima, este engaño que sufrimos nosotros procede de nuestra codicia. ¿Se recuerdan la codicia? Y finalmente esta codicia entonces nos va a llevar a la autoidolatría, el gran problema de la idolatría. Veamos entonces lo que el Señor dice en este texto y para eso quiero invitarles entonces que abran ahí en Lucas, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, aquí. En Lucas capítulo 17 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Leamos juntos con nuestros hermanos y hermanas que nos van a acompañar en la lectura, pero lean en su Biblia. ¿Quién de vosotros, teniendo un esclavo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, esclavos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Ahora que escuchamos estas palabras que nos dice el Señor acá en Lucas capítulo 17, les invito que oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Agradecidos estamos de que en esta mañana nosotros podemos venir rendidos a tus pies para que tú abras nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo sea guiándonos en esta enseñanza que tú nos vas a mostrar hoy día. Gracias por este momento y pido, Padre, en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos y hermanas que van a escuchar esta tu palabra, que tú, Señor, les bendigas con esta verdad para que ellos sean edificados, así como lo fui yo mientras preparaba este sermón. Gracias, bendito Dios, por este momento en que te podemos adorar en espíritu y en verdad por medio
de escuchar tu palabra. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente esta enseñanza es algo difícil de digerir, ya que nos confronta con dos cosas que nos incomodan humanamente hablando. Si ustedes se fijaron, el Señor nos pone en una situación desconocida cuando Él dice: ¿quién de vosotros teniendo un esclavo? ¿Quién de vosotros teniendo un esclavo? En otras palabras, supongamos que ustedes tienen un esclavo. Eso es algo absolutamente ajeno y foráneo a nuestro entendimiento. Tener un esclavo literalmente es ser dueño de un ser humano. Importante que entendamos bien esto, por qué el Señor usa esta forma de hacer la pregunta. Porque tener un esclavo es literalmente ser dueño de un ser humano. Ser dueño de un ser humano significa que todo lo que ese ser humano es, te pertenece. Nos pertenece. Él no se pertenece, nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, puedes hacer con ese ser humano todo lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, donde quieras. Eso es tener un esclavo. Un esclavo no tiene opinión, no piensa por sí mismo. Un esclavo obedece todo lo que el amo o el Señor le dice. Eso es algo que obviamente a nosotros nos produce un rechazo absoluto. Nosotros ante una situación así nos sentimos completamente ajenos, nos produce un rechazo. Y ni siquiera somos capaces de imaginarnos lo que sería tener un esclavo. Para que podamos entender esto de ser dueños de un esclavo, en el contexto que significa ser dueño de un esclavo, el Señor va en estas preguntas que va a ir haciendo, estas tres preguntas que hace del versículo 7 al 10, Él va a agregar esta enseñanza que si tuviésemos un esclavo, en la supuesta situación, el esclavo, aunque hubiese trabajado duro, todo el día ahí en el campo, como el Señor lo dice en el versículo 7, y llegar a la hora de comer, primero el esclavo tiene que preparar la cena y servirnos a nosotros, atendernos, hacer todo eso. A pesar de que él trabajó todo el día en el campo, él nos tiene que atender primero a nosotros. Y después puede comer él y beber él. Con esa pregunta que nos está haciendo el Señor ahí, que nos incomoda, obviamente, al leerla, por decirlo menos, el Señor nos está explicando dos cosas. ¿Qué es la potestad sobre un esclavo y qué se espera de un esclavo? Para no dejar fuera nada, Jesús ahora va a agregar un detalle en la tercera pregunta que él hace, ahí en el versículo 9. ¿Acaso da gracia al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Miren lo que dijo el Señor. ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Y el Señor responde la pregunta. Pienso que no. Esta afirmación también nos sigue como, en cierta forma, descolocando, ya que se escucha como algo poco empático. Pero como en todas las enseñanzas, amados hermanos, y aquí es importante, en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre a través de esta parábola o situación figurativa que Él va diciendo, nos está preparando para que podamos recibir lo que nosotros necesitamos entender y comprender. Él nos está preparando para que siempre podamos recibir lo que necesitamos entender y comprender para ser sus discípulos, verdaderos hijos e hijas de Dios.
Continuando, ahora el Señor va a hacer una declaración que nos deja completamente sin aliento. Es casi chocante lo que va a decir, ¿ya? Pero que es brillante, es absolutamente brillante. ¿Por qué? Porque nos pone en una realidad que nos va a ayudar a darnos cuenta quiénes somos y cómo somos. Todo esto para que no sigamos en el error, para que salgamos del error de pensar de nosotros mismos más de lo que debiéramos, y así ser cristianos verdaderamente útiles en las manos de nuestro Dios. En el versículo 10, magistralmente el Señor conjuga entonces la enseñanza, haciendo una declaración, como lo dije anteriormente, que nos va a dejar como perplejos. Escuchen lo que nos va a leer nuestro hermano. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, esclavos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Estas palabras ponen en orden las cosas y nos llevan a la enseñanza. ¿Ya? Una enseñanza magistral, sublime, genial, sabiduría sobrenatural. Yo le llamo a esas cosas que el Señor fue enseñando a medida que Él iba caminando con sus discípulos de un lugar a otro. Magistral. Y esta sabiduría sobrenatural es la que nos va a llevar a comprender nuestro lugar y nuestra condición en el perfecto orden de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante. ¿Dónde entramos nosotros en este cuadro perfecto que el Señor está llevando a cabo desde la creación hasta ese momento del juicio del trono blanco? Vamos a ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que nuestro buen pastor nos está enseñando en este relato que él hace aquí? Al presentarnos esta situación teórica entre un dueño de un esclavo y lo que el esclavo debe hacer, Jesús está diciendo lo siguiente. Primeramente, se está refiriendo al señorío, a la potestad que tiene el dueño sobre el esclavo. Con eso el Señor Jesucristo se está refiriendo a Él mismo, a que Él es nuestro Señor. Y Señor con mayúscula. Muy importante, Él es Señor. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender en toda su magnificencia. Y por eso va a usar esta enseñanza para hacerlo. Señor absoluto, Señor soberano, dueño de todo lo que somos, dueño de todo lo que tenemos, de todo lo que sabemos. Él es dueño de lo que hacemos y Él es dueño incluso de lo que nos espera. Implícitamente nos está declarando nuestra posición dentro del orden de Dios, que somos esclavos, como dice justamente en ese texto ahí en Primera de Corintios. Escuchen bien este texto. Porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esclavos de Cristo, ¿no? Por precio fuisteis comprados, dice ahí. En esta verdad se nos enseña sin rodeo lo que hemos estado diciendo. Si fuimos comprados por nuestro Señor y más encima por precio de sangre, entonces no somos siervos. No somos siervos, sino esclavos. Porque un siervo no se compra, un siervo se contrata. El problema está en esta palabra doulos, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y lamentablemente si uno mira el contexto de esta enseñanza es imposible que el Señor se esté refiriendo a un siervo. Y de hecho en griego la palabra es doulos y doulos
en estos versículos, y lo mismo que en muchos otros textos, lamentablemente fue traducido arbitrariamente por siervo. Por otra parte, si nuestro Señor nos declara en tantos textos que Él es el dueño de todo lo que existe, por ejemplo, escuchemos lo que dice aquí en Primera de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que no sois vuestros. Lo dice claramente, que no sois vuestros. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, igual que un esclavo. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, le pertenecen a Dios. Y si le pertenecen a Dios, entonces no somos siervos, somos esclavos de Cristo, tal como lo afirma en su palabra. Pero como a nosotros no nos gusta que nos digan que somos esclavos, decidimos entonces traducir arbitrariamente la palabra doulos, que significa esclavo en griego, por siervo. Pero lo que el Señor Jesucristo agrega en esta verdad soberana y absoluta, que nos dejó escrita aquí en Lucas capítulo 17, y especialmente en este versículo 10, es que no solamente somos esclavos de Él, sino que, como dice ahí, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, digan, esclavos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Estas palabras también son bastante fuertes y nos dejan como consternados, y a la vez nos enseñan nuestra condición. Esclavos inútiles somos. Esas palabras no son precisamente lo que nosotros queremos escuchar. Y de hecho, Él nos dice en esta enseñanza, digan ustedes, esclavos inútiles somos. Aunque es una verdad fuerte que declaró nuestro Señor, no nos está ofendiendo. Entendamos eso. Nuestro ego se siente ofendido, pero Él no nos está ofendiendo, sino que nos está ayudando a entender nuestra realidad. El problema es que nosotros no queremos aceptar esta realidad. ¿Por qué nos ofenden estas palabras? Como les dije, porque nuestro ego, ese yo abusador que está dentro de nosotros, que predomina en nosotros, no nos deja aceptar las enseñanzas que hay en la palabra sobre esta inutilidad de nosotros. Como por ejemplo lo dice ahí claramente en Juan capítulo 15. Escuchemos este texto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese es un texto absolutamente glorioso y que lo dice con todas sus letras. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, esa es una verdad que no debemos olvidar. Y el Señor está declarando enfáticamente con esas palabras que cualquier cosa que hagamos, y refiriéndose a lo que está escrito, cualquier cosa que nosotros queramos hacer de lo que está escrito en su palabra, su verdad, su mandamiento, solo los podemos hacer si nosotros permanecemos en Él
y Él permanece en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Separados de Él, no somos capaces de hacer nada de lo que está escrito. Es total y completamente imposible para un hijo de Dios, ni hablarlo del mundo, pero es totalmente imposible para un hijo de Dios lograr aprender y practicar lo que está escrito si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu Santo no lo capacita para hacerlo. No es posible. Es absolutamente ilusorio pensar que yo por mis propias fuerzas voy a lograr aprender o hacer lo que está escrito. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Dónde hay una evidencia clara? ¿Qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles hasta el día de Pentecostés vivían temerosos y dependientes del Señor, que Él hiciera todo. Pero en Pentecostés, cuando el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, vino a ellos, ¿qué hicieron? Salieron a predicar el Evangelio sin temor. Y no les importaron los judíos ni los fariseos, nadie de los que estaban ahí, sino que salieron a predicarlo con todo valor. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ese es el mejor ejemplo del cambio de un ser humano. Del momento en que el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros entonces estamos capacitados para poder hacer las cosas correctamente. Pero veamos al final del versículo 10 lo que dijo el Señor. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí fue muy generoso el Señor cuando nos dice que digamos eso, lo que debíamos hacer, hicimos, porque en realidad debiera haber dicho, pues de lo que debíamos hacer, de lo que deberíamos hacer, hicimos algunas cosas. Porque en realidad de todo lo que el Señor nos ha mandado en su palabra, con suerte nosotros hemos guardado 1/3 de lo que la palabra nos enseña. ¿Cuántos mandamientos conocemos? Sabemos que son 70 mandamientos. ¿Hay alguno que pueda anotar estos 70 mandamientos y diferenciarlos entre los otros? Entonces, nosotros al escuchar esto estamos aprendiendo cuál es nuestra situación, nuestra condición. De hecho, con los dedos de la mano podemos nombrar aquellos hombres que hicieron lo que debían hacer realmente, que verdaderamente guardaron toda la palabra que el Señor les había mandado o enseñado. Pero ningún hombre, no hay ni un testimonio de que algún hombre haya hecho más de lo que debía hacer, excepto nuestro Señor Jesucristo. Él sí, Él fue más allá. Y por eso escuchamos estas maravillosas palabras que nos fueron escritas ahí en Filipenses capítulo 2. Escuchen a nuestra hermana lo que nos va a leer. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, amados hermanos, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solo Él merece toda la gloria y la honra, nuestro Señor Jesucristo, porque Él se humilló, como dice ahí, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo Dios y pudiendo hacer uso de todo su poder y su gloria. No, Él se hizo semejante a los hombres. Y por eso, por ir a la cruz, por morir en esa cruz, por derramar su sangre en esa cruz, podemos leer lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, que Él es el único digno
de abrir el libro de los 7 sellos y así hacer juicio sobre la tierra, porque Él pagó y pagó bebiendo toda la copa de la ira de Dios. Por eso Él merece ser exaltado hasta lo sumo, y lo fue. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre un día toda la creación se va a arrodillar delante de Él. Toda lengua, todo ser creado con raciocinio va a declarar con su lengua en adoración que Él es Señor. Él es el Señor. No hay otro Señor. El único Señor. Y Él es nuestro Señor, amados hermanos. Entonces, si combinamos la verdad que se nos declara que solo podemos guardar los mandamientos si nuestro Señor obra en nosotros, con la verdad que si nos esforzamos, como Pablo, como Moisés, Juan o Enoc, ¿ya?, lograríamos hacer lo que debíamos hacer. Lo que debíamos hacer. Entonces nos damos cuenta que somos esclavos inútiles. Si ustedes se dan cuenta, se ponen esas dos verdades. Por mucho que nosotros nos esforcemos y vayamos a los pies y hagamos todo lo que debíamos hacer, ¿eh?, porque el Señor lo hace al final en nosotros, nos damos cuenta de que nosotros somos inútiles. No hay mérito, amados hermanos, en nosotros. No hay mérito alguno en el cual nosotros podamos descansar. Anhelamos corona, anhelamos premios, anhelamos las bienaventuranzas, pero eso es meramente porque Dios es misericordioso con nosotros, no porque lo merecemos. De eso se trata esta enseñanza. No tenemos mérito alguno y por lo tanto debiéramos, llenos de humildad y temor, adorar en profundo agradecimiento, amados hermanos. Debiera cambiar todo en nosotros. Debiéramos entender que somos esclavos inútiles, que meramente logramos hacerlo y lo que debíamos hacer, y eso por la gracia de Dios que obra en nosotros. Nunca olvidemos la misericordia de Dios en nosotros. Como Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 12, como empieza ahí: hermanos amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ahí en adoración, como dice, cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Por eso, amados, escuchen esta maravillosa y poderosa enseñanza, pero escúchenla con oídos de esclavos inútiles. ¿Me entienden? Escúchenlas humillados. Escúchenlas para que puedan humillarse delante de su buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir en completo asombro y maravillados del amor con que nos amó desde antes de la fundación del mundo. El hecho que Él nos haya escogido, que nos haya salvado por gracia. Todas esas cosas, hermanos, como lo dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entendamos esto: vivir en un profundo y eterno agradecimiento, rendidos a sus pies, clamando por ayuda y por auxilio cada día para poder guardar la palabra de su paciencia. Eso es lo que toda esta enseñanza nos quiere llevar, que nos demos cuenta que somos completamente y totalmente dependientes de nuestro Señor Jesucristo, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Amados, agradecimiento de admiración, agradecimiento por su gracia y su misericordia, agradecimiento por su grandeza, su majestuosidad, su magnanimidad, pero por sobre todo por su infinito amor. Agradecimiento, rendidos como esclavos que no quieren nada más que servir y adorar con temor y temblor cada día. Por eso, arrojémonos
a sus pies. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando estemos ahí en la gloriosa presencia, como dice ahí en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, y nos vamos a arrojar delante de Él y nuestras coronas las vamos a tirar a sus pies, porque son de Él, no porque no son nuestras coronas, son las coronas que Él va a poner, pero son el mérito de Él, no es mérito nuestro. Oh, amados hermanos, rendirnos como esclavos que no quieren nada más que servir y adorar con temor y temblor, sabiendo que somos inútiles e inmerecedores. Nada de lo que hemos recibido nos lo merecíamos. No había nada en nosotros que valiera algo. Eso tenemos que entenderlo, amados hermanos. ¿De dónde nos levanta el Señor para la gloria y la honra de su santo nombre? Completamente dependientes y sujetos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Dios, a Jesucristo, que es la vida eterna y que reina por toda la eternidad, en gloria y en majestad. A Él le debemos toda nuestra vida. Y eso demostrémoslo en agradecimiento, pero agradecimiento a través de la obediencia a su palabra, a través de la verdadera adoración, esa humillación, entender que no somos nada, absolutamente nada, pero por la gracia y la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser un día parte de los que van a estar en su presencia eternamente y para siempre. Y por eso, hermanos, vivamos agradecidos, glorificándole día tras día en obediencia a su gloriosa palabra. Que el Señor nos ayude a adorarle, a glorificarle, a honrarle eternamente y para siempre. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta tu palabra que nos has compartido hoy día, en la cual nuevamente nos llevas a reflexionar sobre esto que tanto necesitamos entender, que verdaderamente somos completamente inmerecedores de cualquier premio, de cualquier recompensa. Sin embargo, tú nos prometes en tu palabra que las vamos a recibir, pero eso es por tus méritos, por lo que tú hiciste en nosotros, por lo que estás haciendo en nosotros. De hecho, tú nos vas a santificar, tú nos vas a hacer irreprensibles para el día en que tu Hijo venga a buscarnos. Por eso te damos la gloria y la honra. Por eso ayúdanos, por favor, a verdaderamente rendirnos a tus pies y así glorificarte como solamente tú te lo mereces. En el nombre de Jesús oramos, oh Dios eterno. Amén.
Jesús.